Hemos estado hablando en estos últimos domingos, no sé si se han dado cuenta, pero hemos estado hablando, ha sido como una serie, un poquito informal, y la serie trata de buscar a Dios. ¿Cuántos se han dado cuenta que estamos en una serie sobre buscar a Dios? Entonces, Pastor José habló hace unos domingos acerca de que buscar a Dios es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros, que no podemos estar dependiendo que si del pastor tal, o que si hay una campaña por aquí, o que si hay un concierto por acá, o que si mi líder me llamó o no me llamó. Y como no me llamó, entonces no hice el devocional, sino que debemos motivarnos intrínsecamente y disciplinarnos en la búsqueda de Dios. Es nuestra responsabilidad. Y el domingo pasado, Pastor Daniel estuvo hablando de que debemos buscar, ¿quién se acuerda? Ups. Gracias, eso mismo, debemos buscar a Dios cuando las cosas están bien, porque a veces pasa que cuando estamos como debajo de la llanta del autobús, ahí estamos buscando a Dios, pero cuando todo se arregla y tenemos éxito, entonces nos distraemos con ese éxito y se nos olvida buscar de Dios, ¿verdad? Y entonces Él nos exhortaba a no confiar en nuestro propio éxito, no sentarnos en nuestro éxito, sino depender siempre de Dios, aun cuando las cosas van bien. Y hoy vamos a hablar de la otra parte, buscar a Dios en medio del dolor, porque la vida está llena de dolor. Gracias a Dios que la vida también está llena de alegrías. Entonces es como un ciclo, ¿no? Y dolor y alegría, y dolor y alegría, y ahí vamos, ahí vamos. Pero esto tiene su truquito. Entonces es muy importante este mensaje de buscar a Dios en medio del dolor, porque el dolor es una cosa que nos puede acercar a Dios, pero también nos puede alejar de Dios, ¿ya? Y a veces no se trata ni siquiera de estar viniendo a la iglesia, porque podemos estar viniendo a la iglesia y una prueba mal manejada por nosotros mismos nos puede resentir contra Dios, nos puede amargar, nos puede alejar de Dios en vez de acercarnos. Pero sí, la verdad es que si hay algo que Dios utiliza para moldearnos, transformarnos, hacernos crecer, es el dolor. Esto es lo que decía C.S. Lewis: el dolor insiste en ser atendido. Por ejemplo, yo tengo un dolorcito aquí, bien leve, pero tengo 4 años de tener dolor. Entonces ya no es tan leve, ¿verdad? Porque ya tiene 4 años ahí. Entonces ya está llegando a mi punto de impaciencia con él. Mañana me voy a hacer una resonancia magnética para ver qué es. ¿Ve? Porque el dolor es algo que, como dice ahí, tiene que ser atendido. Dice, Dios nos susurra en nuestros placeres o en nuestros éxitos. Cuando estamos en la buena, escuchamos a Dios ahí como un susurro, casi no le prestamos tanta atención. Nos habla en nuestra conciencia, pero cuando estamos en dolor y en sufrimiento nos grita. Dice C.S. Lewis que el dolor es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Cuando estamos ahí un poquito distraídos con las cosas de este mundo, Dios nos aprieta un poquito para que nos acerquemos a Él. Entonces, para ilustrar un poquito el tema del peligro del dolor, así como el éxito tiene su peligro, el dolor también, me traje la ilustración altamente conocida por todo panameño que sabe comer ensalada de papas con huevo, y es la ilustración de la papa y el huevo, ¿verdad? Esa la conocemos todos. Y dicen que cuando pones un huevo y una papa en agua hirviendo, los dos enfrentan el mismo fuego, la misma temperatura, ¿verdad? Pero el resultado de ambos es completamente distinto. El huevo se endurece por dentro
y la papa se ablanda. ¿Qué hizo la diferencia? No es el fuego, no es el agua, no es la paila, la olla, sino que es la consistencia de ambos elementos. ¿De qué estaban hechos ellos adentro, verdad? Entonces, en la misma agua, por el mismo tiempo, uno se ablanda y otro se endurece. Entonces, ese es el peligro del dolor, que yo he conocido muchas personas que al atravesar el dolor se alejan de Dios. Y ahí hay cientos de años, hay siglos de teorías sobre esto, ¿no? Sobre el gran problema del dolor. En teología se llama así, el problema del dolor. ¿Por qué un Dios tan bueno, supuestamente tan bueno, permite que pasen cosas malas? Y por ahí nos podemos ir filosofando muchísimo. Pero ciertamente hay gente que ante el dolor se resiente con Dios y se aleja de Dios, y otros, como la papa, se ablandan, se hacen más sensibles a Dios, más humildes, más dependientes de Dios y crecen espiritualmente. Entonces yo quisiera solicitarle que usted, al igual que yo, durante esta media hora que vamos a estar conversando sobre este tema, usted se pregunte a usted mismo, ¿seré yo papa o seré yo huevo? Y mire, la realidad es que uno no es papa 100% ni huevo 100%. Hay cosas que a uno lo pullan más que a otras. Entonces, para un tipo de prueba, ay, soy una papita blandita, aprendiendo de Dios y humilde y todo bien. Pero hay otras pruebas, naturaleza de otras pruebas, que entonces, aquí sí me puedes tocar, pero acá no. ¿Me explico? Entonces, yo quiero pedirle que usted esté pensando, ¿no? en su realidad, ¿seré papa o seré huevo? Y hoy, y como yo bueno, no sé si les decía aquí o en la reunión anterior, esto no tiene nada que ver con venir a la iglesia, porque como dice el dicho, cara vemos y corazones no sabemos. Entonces, después de hervida la papa y el huevo, si usted lo pone ahí en una mesa y usted pasa como un poco lejos por ahí, usted no va a poder saber si esa papa y esos huevos están antes de la hervida o después de la hervida, porque el cascarón se ve igualito, aparentemente igualito. Usted tiene que llegar para ver si, me explico, tocar o ver bien, pero así por simple inspección, caminando rapidito, no se nota, no se nota. Y este tema el dolor es muy sutil, se va metiendo en la vida de uno, en la mente de uno, en el corazón de uno, y va haciendo un cambio profundo, para bien o para mal. El dolor no hay manera que pase por nuestra vida sin afectarnos nuestra fe, para bien o para mal. Y usted puede venir a la iglesia, pero por venir a la iglesia usted no se transforma en un cristiano con una fe fuerte. Hay un trabajo profundo que hacer. Y usted puede venir y ser solo un cascarón, ¿me explico? Y nadie sabe si estamos creciendo o debilitándonos en la fe. Esa es la trampa del dolor y de eso vamos a estar hablando hoy. No sé si me estoy explicando. Muy bien. Bueno, ahí vamos a seguir explicando. Entonces, mire esto, para ilustrar un poquito más lo que le estoy diciendo. C.S. Lewis, un hombre de Dios, un teólogo, un filósofo famoso, él realmente fue casi como un monje, pero ya en la madurez de su vida, él decidió contraer matrimonio, casarse. Estuvo 3 años casado con esta mujer que fue la mujer de su vida.
Le dio un cáncer macabro y a los 3 años la mujer murió. Él no había tenido mujer. Tiene la mujer perfecta, le dura 3 años y murió. Él escribió un libro sobre el duelo y la pérdida luego de esta situación. Es un libro muy humano, no lo hace como teólogo, habla de su dolor. Y miren lo que dice. No es que creo corra mucho peligro de dejar de creer en Dios ante el dolor profundo ese que él estaba viviendo. Dice, ¿no creer en Dios? No, hasta ya no, porque hay gente que con el dolor deja de creer en Dios, ¿verdad? Dice, no, yo no voy a hacer de esos. El verdadero peligro es llegar a creer cosas tan terribles sobre Él, ¿verdad? Es llegar a creer que porque no salió la cosa como yo quería o como yo esperaba, Dios es malo, es perverso, es cruel, es sádico. Hay gente hasta que cree que es sádico, ¿verdad? Dice, entonces, la conclusión que temo no es, entonces, después de todo, no hay Dios. Él no temía eso, sino, así que así es Dios en realidad. No te engañes más. ¿Me explico? Esa es la trampa del dolor, el peligro del dolor. Y nosotros como cristianos no podemos ser pasivos, debemos ser proactivos protegiendo nuestra fe, nuestra relación con Dios, y por eso debemos estar alerta, tanto en el éxito y cuando nos va bien, alerta de no estar distraídos, pero ese es menos peligroso, porque estamos distraídos, pero no estamos resentidos con Dios porque nos está yendo bien. Y por allá de repente dices, ay, papá Dios, qué lindo que eres, que me diste lo que quería. Y ya, y me olvido. Pero cuando me acuerdo como feliz, ¿no? Pero en la trampa del dolor, sí nos resentimos con Dios, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas cosas importantes para que en medio del dolor nos acerquemos a Dios en vez de alejarnos de Él, nos volvamos como una papa y no como un huevo, ¿ok? Entonces, vamos a verlo en la vida del rey David y el texto que vamos a utilizar es el Salmo 55, ¿ya? Y lo primero que vamos a ver sobre el dolor es que nosotros debemos aceptar el dolor, el sufrimiento, sea el que sea. Me traicionaron, me fueron infiel, me botaron del trabajo, fracasé, tengo miedo, se murió mi ser querido, me traicionaron, estoy enfermo, un diagnóstico, una enfermedad crónica, mi hijo está enfermo, mi economía está mal, estoy quebrado, me van a quitar la casa. Usted póngale el nombre que usted mejor sabe, pero no hay alguien que diga, yo no estoy atravesando pruebas, ¿verdad? Póngale el nombre que usted quiera. Hay gente que le gusta barrer el dolor debajo de la alfombra. ¿Cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria y a otro nivel. Estoy fantástico, estoy muy bien. ¿Sabe algo? Usted no tiene por qué estarle diciendo su vida a todo el mundo, ¿no? Imagínese que usted estuviera por ahí cada vez que alguien le pregunta, ¿cómo estás? Ay, mal, mal, y el otro mal. No se trata de victimizarnos, ¿verdad? Y usted no tiene que contarle su vida a todo el mundo. Sin embargo, con quien usted sí tiene que ser sincero es con usted mismo y con Dios. Ahí es donde no nos debemos engañar. Ahí es donde está la trampa. Y muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Pensando en que tenemos la versión ideal de lo que queremos ser o de lo que queremos tener, cuando realmente eso es un sueño, una quimera, esa no es la realidad.
Y para nosotros poder lidiar con el dolor de una manera sana, lo primero que nosotros tenemos que hacer es seguir el ejemplo del rey David y aceptar nuestro dolor, ¿ya? En psicología hay una terapia que se llama la terapia de aceptación y compromiso. ¿Y en qué consiste eso? Es cuando uno se empodera y uno acepta su realidad. Uno pisa tierra y uno dice, bueno, este es mi diagnóstico, esta es mi situación económica, esta es mi realidad, ¿verdad? Uno se responsabiliza de su respuesta ante esa realidad. No puedo manejar esta realidad, pero sí puedo manejar cómo voy a responder ante esta realidad. Sí, en verdad me traicionó, me fue infiel, me botaron, ¿qué voy a hacer ahora yo con eso? ¿Cómo voy a manejar eso? Y vamos a ver en el Salmo 55 qué hizo David. Pero antes de eso, quiero decirles qué fue lo que pasó. Quiero darles un poquito de contexto sobre esta situación. ¿Qué le pasaba a David? ¿Cuál era el dolor, la tragedia, la crisis que estaba enfrentando cuando escribe el Salmo 55? Y quiero decirle que esta crisis que yo les voy a comentar, yo siento, mi percepción personal, que tal vez fue la crisis más aguda que David enfrentó, porque hay varios salmos que él escribe sobre esto. Está este que es el 55, está el 63, está el 3, y hay otros más que hacen alusión a esta situación que él estaba viviendo. O sea que fue una situación que lo impactó muy fuerte emocionalmente. Entonces vamos a entrar en qué fue lo que pasaba. Y esta historia usted la puede ver en 2 de Samuel, en los capítulos 15, 16 y 17. Si le interesa, con calma, después usted la puede leer. ¿Qué pasó? David era rey y tenía un hijo que se llamaba Absalón, un hijo muy querido, amado por él. Resulta que Absalón, hijo del rey, conspiró contra David para quitarle el reino. Durante años, Absalón, calladito, sigilosamente, con premeditación, alevosía y ventaja, estuvo socavando el liderazgo del rey David, indisponiendo al rey David ante todo el pueblo, diciéndole, él es malo, yo soy bueno, y jugando con las lealtades, haciendo que el pueblo dejara de ser leal a David y fuera leal a él. Durante años se ganó el corazón del pueblo fingiendo interés en sus problemas y presentándose como mejor opción que su padre. En otras palabras, serruchándole el piso a David. Cualquier parecido con la realidad de su trabajo o algo así es pura coincidencia. Cuando Absalón se sintió fuerte, se proclamó rey y muchos se unieron a él en la rebelión contra David. Y David tuvo que obligarse a huir de Jerusalén para evitar una guerra civil dentro de esa ciudad. Yo quiero explicarles un poquito. Usted sabe que David, la Biblia dice que Dios decía de él que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y no había algo mayor que David quisiera hacer que construirle el templo a Dios. Y Dios le dijo a David, David, tú no me vas a poder construir templo a mí porque tus manos están manchadas de sangre. Tu hijo Salomón lo va a construir. Pero ¿qué quiero decirle con esto? Que lo que David había logrado, que ese reino estable, que ese reino próspero que recibió Salomón, ¿verdad? Porque Salomón fue el más rico y todo, pero ¿quién generó esa riqueza? No la generó Salomón. Esa riqueza la generó David a punta de guerra, de esfuerzo,
Le había costado mucho, mucho llegar hasta donde había llegado, para que viniera este muchachito y socavara y dañara y destruyera todo lo que David con tanto esfuerzo había hecho. Pero esto no queda, y poniendo, no solamente era una situación familiar que estaba en crisis, era una nación, o sea, iba a desbaratar la nación. Pero no queda ahí. Hay otro personaje que se llamaba Ahitofel. Ahitofel era mejor amigo con David, era su consejero real. La Biblia dice que él era tan sabio que cuando él hablaba, la gente decía que Ahitofel hablaba de parte de Dios, que era la voz de Dios. La voz de Ahitofel era la voz de Dios. Y resulta y pasa que Ahitofel se pasó al bando de Absalón y si usted lee el capítulo 17, ahí usted va a ver la conversación entre Ahitofel y Absalón. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Matar a David. Las personas, caramba, o sea, la derecha y la izquierda, los que comían con él en la mesa, los que estaban con él, su hijo de sus entrañas, esta traición, un profundo dolor. Todo su mundo se le desbarató a David. Y miren lo que hace David. David pudo haber buscado otros reyes, hacer otras alianzas, decir yo soy fuerte, esto a mí no me va a pasar, yo lo voy a lograr, qué sé yo, barrer lo profundo de la situación, de la crisis debajo de la alfombra. Sin embargo, él aceptó su realidad. Yo lo tenía todo y ahora soy un fugitivo, porque mi sangre, mi carne, se levantó contra mí en traición. Y miren cómo le habla a Dios. Dice, Dios mío, no me des la espalda, presta tu oído a mi oración, atiéndeme, con dos signos de admiración. O sea, que no era atiéndeme, era atiéndeme. Respóndeme, estoy angustiado y no me encuentro en paz. Me asusta oír los gritos de los malvados enemigos que me oprimen. No solo se enojan conmigo, para colmo me persiguen. Siento que el corazón se me sale del pecho. ¿Usted ha estado a ese nivel de nervios ante una situación que se le sale de su control y que está ta? Bueno, así estaba él. Dice, el miedo a la muerte me domina, estoy temblando de susto, realmente estoy espantado. Versículo 6, quisiera yo tener alas y volar como paloma hasta un lugar tranquilo. Me iría muy lejos de aquí, me iría a vivir en el desierto, buscaría refugio y me pondría a salvo de los que me atormentan. ¿Sabe algo? El momento de la crisis, de la prueba, de la dificultad, del dolor, no es para huir. Dan ganas de salir huyendo. Pero David nos enseña que ahí estuvo él, aceptó su realidad y se empoderó de ella, ¿verdad? Hay que aceptar nuestra situación, porque por algo la estamos viviendo. Algo Dios quiere enseñarnos. ¿Se acuerdan que C.S. Lewis decía, el dolor nos grita, Dios nos grita en el dolor? Si queremos escuchar la voz de Dios, aprender de Dios, mejorar nuestra relación con Dios, crecer espiritualmente, el dolor es la escuela por excelencia. Muy poca gente aprende en el éxito, muy poca. Es en el dolor donde Dios nos pule y nos enseña. Así que ahí estaba David agarrando el toro por los cuernos y aceptando su cruda realidad. ¿Qué más hizo David? Le pidió ayuda a Dios. Y eso es lo segundo que nosotros debemos hacer. Parece muy sencillo,
parece muy sencillo, pero muchas veces cuando estamos en la crisis, en el dolor y en la dificultad, vamos a pedirle ayuda al doctor, vamos a pedirle ayuda a las amistades, a la familia, a la gente en el trabajo, a la gente en la iglesia, menos directamente a Dios. Y vamos a ver cómo David hizo eso. Dice, Dios mío, destruye sus planes. ¿Los planes de quién? De Absalón y de Ahitofel y de todo el ejército que tenían. No los dejes ponerse de acuerdo. En la ciudad solo veo sangre y violencia. Dentro de sus murallas reinan día y noche la intriga y la maldad. El engaño y la opresión dominan en todas sus calles. Mire versículo 12 al 14. Amigo mío, ¿a quién se estaba refiriendo ahí? A Ahitofel. Amigo mío, hasta tú me has ofendido. Bien polite. Yo hubiera dicho, me has traicionado, traidor. Hasta tú me has ofendido. Tú, que eres igual que yo. Tú, que eres mi hermano. Usted ha tenido una amiga que uno lo piensa y ella lo dice. O sea, que estamos tan conectadas y que, ay, sí, y hasta nos vestimos del mismo color y todo, y que, ay, mira, la misma cartera. ¿Ah? Bueno, estos eran ellos. O sea, eran de una misma mente, de un mismo corazón. Era la voz de Dios para él. Y dice, tú que eres como mi hermano y que ibas conmigo, ¿a dónde? Al templo. Al templo. Y con su tramulla por atrás. Si otro me hubiera insultado, lo hubiera podido soportar. Por eso le digo, a veces somos huevo y papa dependiendo la prueba. Hay pruebas muy duras. Dice, lo hubiera podido soportar. Si otro me hubiera humillado, podría esconderme de él. Ojalá que a mis enemigos la muerte los tome por sorpresa. Ojalá que los entierren vivos, porque en ellos solo hay maldad. David fue al Señor en oración y le mostró su corazón tal como era y su realidad así de cruda y fea, porque como hemos dicho muchas veces, a Dios nada de nosotros lo espanta. No hay pecado que espante a Dios. No hay amargazón de nuestro corazón que espante a Dios. Dios dice, me buscarán y me hallarán. A como estemos, Él quiere ser encontrado por el ser humano. Pero mire, Él continúa orando y toma una decisión. Mire cómo va cambiando el diálogo de David con Dios. Dice, yo por mi parte voy a pedirle ayuda a Dios y Él habrá de salvarme. Versículo 17, muy importante. Léalo conmigo. Mañana, tarde y noche no dejaré de rogarle y Él habrá de escucharme. ¿Por qué? ¿Por qué 3 veces al día? Porque cuando uno está en el dolor, cuando uno está en la prueba y en el sufrimiento, los pensamientos son tenebrosos, los pensamientos son necios, son terribles. Y si nosotros no contrarrestamos esos pensamientos, si no le damos lugar a la presencia de Dios para que tome control de nuestra mente, nos pueden llevar a la ansiedad, al suicidio, a la depresión, al acting out, a hacer cosas que no debemos hacer, a actuar de la manera que no debemos actuar, porque son pruebas grandes. Entonces, ¿los pensamientos están ahí nada más un ratito en la mañana? No, los pensamientos asaltan nuestra mente todo el tiempo en medio del dolor. ¿Y cómo los vamos a contrarrestar? Clamando a Dios. Dígalo conmigo, mañana, tarde y noche. Otra vez, mañana, tarde y noche. ¿Está usted orando mañana, tarde y noche? Pues es
esa es la receta de mañana, de tarde y de noche. Yo en otras ocasiones le he dicho que mi pastora allá en Nicaragua, ella me decía, ¿estás orando por eso? Y yo le decía, sí. Y me decía, pero lo estás bañando en oración. Y yo le decía, bueno, lo estoy salpicando. No hay que salpicar los problemas en oración, hay que inundarlos en oración, porque si no, nos van a inundar los pensamientos negativos, esos pensamientos que no nos dejan dormir, que no nos dejan vivir. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dice, Él habrá de escucharme. Mucha gente me ataca, pero Él me rescatará. Me hará salir sano y salvo de la lucha que ahora libro. Dios, el Rey Eterno, humillará a mis enemigos. Son gente que nunca cambia ni sabe honrar a Dios. Amenazan a sus amigos, ¿verdad? Porque eran sus amigos y mira cómo están. Amenazan a sus amigos y nunca cumplen sus promesas. Dentro de ellos solo piensan en pelear. Mire esto. Sus palabras son amables y suaves como una mantequilla. Son más suaves que el aceite, pero más cortantes que un cuchillo. Alta traición, ¿verdad? Él estaba clarito de lo que estaba viviendo, una situación difícil, pero ¿cuál era su arma? Mañana, tarde y noche rogarle a Dios, porque ahí se combaten los pensamientos de derrota y de desánimo. Allí es donde uno recibe la revelación. Vas por este camino, haz esto, habla con esta persona. Allí es donde experimentamos esa conexión sobrenatural con Dios en medio de la prueba y de la dificultad. Así que no dejemos que el dolor nos calle. No dejemos que el dolor nos aleje de Dios, sino que nos impulse con más fuerza, con más honestidad, con más dependencia a acercarnos a Dios, no de una manera religiosa. Dios está aburrido de la religiosidad nuestra. Dios quiere sinceridad, que a como estamos, con lo bueno, lo malo y lo feo, nos acerquemos a Él. Pero acerquémonos, no puede ser un acercamiento de un domingo en la mañana. Dios quiere que mañana, tarde y noche, que cultivemos una relación con Dios que es suya, de nadie más. Ahí no entra ni la esposa ni el esposo, es de uno con Dios, una relación real, humilde, reconociendo quiénes somos nosotros y quién es Dios. Amén. Y finalmente, cuando él acepta su realidad, ¿verdad? Se empodera de ella y dice, bueno, esta es mi cruda realidad, la agarro, ¿no? Me empodero. Cuando va a Dios en oración y le presenta su prueba y con humildad se declara totalmente dependiente de Dios, que no hay nada humano que lo pueda salvar, entonces ocurre lo que podemos llamar un cambio profundo en su corazón. Y vamos a ver, miren cómo termina este salmo. Los últimos 2 versículos dice, Dios mío, tú echarás a los malvados hasta el fondo de la tumba. Esos asesinos mentirosos no vivirán ni la mitad de su vida. Usted ve la seguridad ahora en David. Hace un momento era, ay, estoy desesperado, no sé ni qué hacer, ¿verdad? Pero entonces empezó a orar, mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche. ¿Y cómo termina el salmo? Tú echarás a los malvados hasta el fondo de la tumba. Yo soy un victorioso. Dios está conmigo. Nadie me va a vencer. Aunque todo el pueblo y mi hijo y mi mejor amigo y todos están en contra mía, Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Esos asesinos mentirosos no vivirán ni la mitad de su vida. Y miren lo que dice, aquí mi amigo, aquí yo quiero que usted ponga su nombre. Yo voy a decir Alexandra, porque este es un consejo que él nos da a los que estamos leyendo el Salmo,
¿verdad? Aquí no se refiere a Aitofel. Dice, mi amigo, te aconsejo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa. Él te dará su apoyo. ¿A usted le preocupa algo en esta mañana? Mi amigo, póngase ahí su nombre. Te aconsejo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa, porque Él te dará su apoyo. Dios nunca deja fracasar a los que le obedecen. Por eso siempre confío en Él. Qué hermosa palabra. Cada momento de sufrimiento puede acercarnos más a Dios. Podemos salir transformados, pero no podemos ser pasivos, debemos ser intencionales y decidir buscar a Dios en medio del dolor, con todo nuestro corazón, y vamos a ver la mano de Dios. Y ahora volvemos al principio. A ver, ante algunas y otras pruebas, pero ante las más duras, ¿cómo estamos siendo? Nos estamos ablandando delante de Dios, reconociendo que Él es todopoderoso, que Él es el único que nos puede ayudar, que estamos en sus manos y que Él tiene control, o nos estamos resintiendo. Mire, yo conozco gente que tiene años viniendo a la iglesia y tienen un resentimiento con un ser querido, con otro, ¿verdad? Y no sueltan eso y se resienten con Dios y vienen a la iglesia, pero no sueltan esas cosas. Es hora de soltar, es hora de aceptar la realidad, de ir a Dios en oración y dejar que Dios obre en esos imposibles, en los pequeños y en los grandes, en los que son como este dolorcito que yo tengo aquí, muy sutil, pero cuando ya pasaron 4 años o cuando han pasado 10 años, ya no es tan sutil, ¿verdad? Porque lo hemos ido barriendo ahí, debajo de la alfombra. Es hora de enfrentar ese sufrimiento delante de Dios, eso feo, y permitirle a Dios transformar nuestro ser interior para ver la victoria que Dios ya tiene preparada para nosotros. Amén. Mire, la Biblia dice que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. Tal vez algunos de los que estamos aquí, ante el sufrimiento de mucho tiempo o muy duro, nos hemos endurecido nuestro corazón, como el huevo. Pero quiero decirle algo, la palabra de Dios es como un martillo que quebranta hasta la piedra más endurecida. Permítele a la palabra de Dios que quebrante tu corazón, que sane tu corazón, que tú salgas de aquí y puedas perdonar al que te ha herido, puedas enfrentar delante de Dios ese dolor, ese sufrimiento, por más catastrófico que parezca, porque Dios siempre tiene un buen amanecer después de la noche más oscura de nuestras vidas, si nosotros lo dejamos actuar. Mire, el Salmo 3.3, ¿se acuerdan que también le decía que ese salmo se refería a la situación con Absalón, ¿verdad? Miren lo que dice al final del salmo, dice, pero tú, Señor, eres mi escudo protector, eres mi gloria y eres quien me reanima. Algunos de nosotros necesitamos ser reanimados por Dios. Ni sabemos por qué y estamos como achicopalados. A veces son los sufrimientos sutiles que se meten ahí y nos quitan el ánimo. Dios quiere reanimarte en esta mañana. Déjate reanimar por Dios. Déjate levantar por Dios. Esa autosuficiencia, ponla a los pies del Señor, porque Él quiere hacerte nuevo, Él quiere transformar tu vida. Mire qué hermoso. El Salmo 63, que también lo escribió por esta situación tan terrible que vivió, dice, más que vivir, prefiero que me ames. Ya ante el sufrimiento, David había llegado a una comunión tan profunda con Dios
que lo había conocido de una manera diferente. Y le decía, ¿sabes qué? Tu amor para mí es mejor hasta que la vida misma. Y mira el versículo 6 del 63, dice, me acuesto y me acuerdo de ti durante la noche. Tú estás en mis pensamientos. Algunos de ustedes se están acostando y solo problemas los asaltan en la noche. Y sobrepensando y sobrepensando y sobrepensando. Ya, suelta eso. Suelta eso. El Señor quiere liberarte de eso. Enfrenta tu realidad, expónsela al Señor y sé libre. Sé libre. Confía en el Señor. Y los dejo con el Salmo 3, que también era de este problema, que le digo que era un problema serio. Dice David, a gritos te llamo y desde tu templo me respondes. Versículo 5, yo me acuesto y me duermo, como un bebé, y me vuelvo a despertar. Nadie me mató, me vuelvo a despertar, porque tú vigilas mi sueño. Esa es la relación que Dios quiere que tú tengas con Él y que Él quiere tener contigo. Una dependencia total. Él quiere hacer tus imposibles posibles, pero tienes que dejarlo actuar. No huyas de Él. Acércate más a Él. Amén. Vamos a orar. Quiero invitarles que se pongan de pie un momentito y vamos a orar. Si usted tiene algo que lo está afligiendo, un dolor, una preocupación profunda, algo que lo tiene afligido, quiero invitarle a que cierre sus ojos y se lo entregue al Señor. Y dígale al Señor, Señor, te entrego este problema, esta aflicción, este dolor. Dígalo, Señor, te entrego este problema que tú conoces, este dolor, esta aflicción. Porque tú, Señor, repita esto, porque tú, Señor, eres mi escudo protector, eres mi gloria y eres quien me reanima. Señor, en esta mañana yo recibo nuevas fuerzas de tu Espíritu Santo. Yo recibo tu poder, tu amor. Yo recibo tu paz, tu gozo y cambio mi tristeza, mi dolor por tu gozo, por tu paz, por confianza en que tú nunca me has dejado y nunca, nunca me dejarás. Padre Celestial, en esta mañana yo te presento a mis hermanos, Padre, y yo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra trabaje en nuestros corazones, Señor, y que no permitamos de ninguna manera, Señor, que las circunstancias de esta vida nos alejen de ti, sino por el contrario, que nos acerquen más y más a ti. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú les recuerdes a mis hermanos en esta semana, que de día, de mañana, que de tarde y de mediodía, oren a ti y recibirán de ti, Señor, tu guía, tu instrucción, tu poder, tu gran amor, Señor. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y te doy gracias por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga.